Hola, ¿qué tal? Les compartimos cómo ha sido la danza en tiempos de pandemia por COVID-19 2020-2021. Para materializar el concepto de danza es importante tomar en cuenta y saber que ésta emerge del cuerpo en movimiento, representa un fluir en el que subyace una carga simbólica, causante de toda vida, señala el crítico de danza Walter Sorel. La danza como manifestación artística es un arte en movimiento, fuente y esencia de la vida. Alberto Dalal considera que danzar, bailar, significa mover el cuerpo en el espacio. Un movimiento que no puede ser cualquier movimiento, sino que, para pertenecer al ámbito de la danza, debe contener significación. Su idioma es el silencio. Es un constructo abstracto configurado como el lenguaje secreto del alma, asevera la bailarina Marta Graham. Los elementos fundamentales que considera el crítico mexicano Alberto Dalal para integrar la conjunción dancística con el público son el ímpetu del movimiento aunado con el cuerpo humano, el espacio, el impulso del movimiento, sentido y significación, el tiempo aunado con el ritmo, la relación que existe entre la luz y la oscuridad, la forma y el espectador y participante. De tal manera, es así como la danza ha sido imprescindible en las diferentes etapas de la historia, y más significativa en situaciones vulnerables, por las que aconteció y suscita la humanidad. En tiempos del emperador Justiniano, el imperio bizantino fue golpeado por la peste bubónica en el año 541. Al principio las personas poseídas por el terror danzaban en procesiones o círculos, en grupos separados de hombres y mujeres. La danza en círculo era conocida como cirtos, lloranos. Posteriormente, en otra etapa, a mediados del siglo XIV, se suscitó en Europa la mayor epidemia de la peste negra, donde los individuos enloquecidos vagaban de un lugar a otro. La peste se consideraba como un castigo divino. Entonces resurgió la llamada danza macabra o danza de la muerte. Como efectos de esta efervescencia epidémica, la psicosis por las pestes dejaba a los pueblos en una dislocada danza frenética de movimientos espasmódicos, a la que el vulgo llamó baile de San Vito. Por su parte, en Italia del siglo XIII emergió un baile como antídoto ante la picadura de una tarántula o un escorpión, ya que se creía que permitía separar el veneno de la sangre, y con esto se podía mitigar con la danza basada en saltos salvajes lo que era esta sensación de picazón. En un paper del prestigioso portal de noticias científicas The Lancet, se dice que las víctimas de las epidemias de baile experimentaban estados alterados de conciencia. De tal forma, el cuadro epidemiológico concluye que es sorprendente cómo una forma de contagio cultural podía trascender de esta forma en una danza frenética. Actualmente apreciamos que las epidemias no se han ausentado de nuestro contexto. Por el contrario, inciden en el siglo XXI. Esta vez, la pandemia de COVID-19 permeó un mundo de incertidumbre. Sin embargo, con el cobijo del arte hemos subsistido. De manera especial visualizamos el papel que la danza ha desempeñado, con un matiz más profundo, en el que subyace un trasfondo cultural, por medio de diversos recursos tecnológicos que han acercado a un amplio sector a nociones de la danza. Ante las inquietudes y zozobras que se han gestado, la danza en México ha sido una de las más vulnerables, según la directora de la Compañía Nacional de Danza de México. Debido a los recortes de presupuesto en la cultura, el gremio dancístico se ha visto en una situación complicada, tras la cancelación de eventos, proyectos, concursos, pérdida de empleos, cancelación de contratos por la pandemia de coronavirus. Por otra parte, los intérpretes de la Compañía Nacional de Danza continúan motivados y mencionan que más que nunca se necesita bailar para recordar al mundo que la solidaridad aún persiste. La danza es libertad y a través de ella debemos liberar lo que las trampas de este mundo nos hacen enfrentar. Por su parte, la primera bailarina del Stadtballet de Berlín, oriunda de México, Elisa Carrillo, denota que ha sido un esfuerzo sobrehumano y una capacidad de adaptación extraordinaria, así como una renovada pasión por el arte y el ballet atravesar esta situación. No obstante, ante tanta incertidumbre, las ventajas que ha generado la pandemia en el mundo de la danza han sido la producción de un vasto abanico de programación especial, que está al alcance del público en general, ya que es online, a través de redes o por los canales de YouTube, donde se transmiten clases de danza clásica, contemporánea, pilates, yoga, galas, estrenos, fragmentos de obras clásicas.
con intervenciones explicativas, videodanzas creadas desde casa, grabaciones históricas de agrupaciones de bailarines, mensajes o videos en el que se permite la interacción con internautas. Visualizar esta situación nos permite reconocer que el arte y en específico la danza han desempeñado un rol trascendente en la vida del ser humano. Ha sido una manera de apreciar el arte desde otras alternativas que nos han dado apertura a manifestar y apropiarnos de nuestras propias expresiones artísticas. Para tener una noción más clara de cómo se está desenvolviendo la danza con intérpretes y bailarines, nos dimos a la tarea de hacer una encuesta en la que participaron 9 sujetos femenino y un masculino, con un rango de edad que oscila entre los 17 y 43 años de edad. La encuesta corresponde a 8 preguntas cerradas en torno a la edad, sexo, tipo de danza que practicas, si cuenta o no con un espacio para entrenar, la manera en que ha influido la realidad de las personas para configurar y relacionar el movimiento con el espacio, así como los aspectos positivos y desventajas que ha tenido o tienen al practicar la danza desde su hogar, y cómo visualizan la danza después de la pandemia. Como pregunta abierta, elegimos preguntarles cómo es que viven la danza en el panorama actual. Y por último, para acercarnos más a lo que significa, si ha sido o no inclusiva la danza en este periodo de confinamiento y por qué. Hallamos que entre un 60 y 70% de los participantes practican danza clásica y contemporánea, mientras que un 20% folclórica y moderna. Desde una apreciación más cualitativa a partir de las respuestas que el panorama actual elucida, vimos que los bailarines continúan en un proceso de adaptación en cuanto a sus espacios de ensayo, herramientas tecnológicas, organización de tiempos y ante la constante disyuntiva de mantener una buena técnica frente a las circunstancias donde hace falta el contacto y la corrección del docente. Los practicantes apelan que ha influido positivamente esta realidad para configurar nuevas experiencias en relación al movimiento y espacio, aunado al desarrollo creativo, al autoconocimiento y el apoyo a contrarrestar las situaciones de estrés y ansiedad que los constreñen. Por su parte, las desventajas más ponderantes que han afectado a los bailarines son el espacio tan limitado que cuentan para desarrollarse, lo que desencadena un menor desarrollo dancístico subordinado a las ganas de moverse. El 80% de bailarines aseveran que la danza ha sido inclusiva durante este periodo, ya que se ha incorporado material práctico y teórico, mientras que un 20% afirma que no ha sido incluyente porque solamente se integra al sector que cuenta con la red de Wi-Fi o porque solamente las noticias se dirigen a lo que estamos suscitando, el COVID-19. En los aspectos positivos, los participantes visualizan que la danza después de esta pandemia se tornará más positiva e innovadora. De acuerdo a los resultados del sondeo, se vislumbra que la pandemia ha afectado y contribuido al desarrollo artístico de la danza, y depende más de una perspectiva personal que adoptemos respecto a esto. Esta encuesta es solo un indicio para conocer cómo se ha desarrollado la situación que suscitan los bailarines y a manera de aportación integrar sus sentimientos, necesidades y experiencias en este medio artístico.